Licenciada, disculpe, no se le escucha nada, creo. No sé si solamente me pasará a mí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Bien, les decía, hoy vamos a ver todavía de manera teórica lo que ya en próximas clases vamos a aplicar de forma práctica. Bien, para esto iniciamos con nuestras diapositivas que van a facilitar mucho la comprensión del tema. Por si acaso el tema ya de manera inextensa está disponible en la plataforma. ¿Se ven las diapositivas? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Iniciamos con nuestro acápite de escritura creativa. Escribir es todo un arte, ya lo habíamos dicho, pero escribir ejerciendo y dando curso y dejando fluir a nuestra creatividad es aún mucho más interesante porque no necesariamente nos vamos a encasillar en un solo género o en un solo estilo, sino que vamos a tener la libertad de crear todo lo que mi imaginación me permita concebir. Al ingresar al terreno de la escritura creativa, en primer lugar, rompemos los esquemas tradicionales. Como les decía, se trata de una forma en la que la libertad del autor predomina. De igual forma, la imaginación, la expresividad son bastante notorias en el estilo que vayamos a adoptar al momento de escribir y también la incorporación de algunos elementos que me ayudan a captar más la atención y la curiosidad del lector. Por ejemplo, podríamos usar ciertas narraciones con personajes construidos, ya sean ficticios o reales, cosa de que el lector se siente identificado. Al hacerse parte de la historia, el lector va a sentir mucha más afinidad por lo que voy a escribir posteriormente. Además, las ideas son expuestas con un lenguaje propio, pero también estético a la vez. Por otra parte, la creación de historias tiene un toque original que va a ser único. No van a haber dos mentes que puedan crear el mismo producto. Por más de que estemos usando los mismos elementos, las mismas figuras literarias, por dar algún ejemplo, pero absolutamente el sentido de autenticidad va a ser único para cada una de sus obras y de sus escritos. Finalmente, una forma de materializar todo esto que les digo puede realizarse y puede ya plasmarse en el storytelling para despertar emociones y para llegar de una forma mucho más cercana a todos aquellos que nos van a leer. Dentro de lo que es la escritura creativa, contamos, por ejemplo, con 4 formas de redactar un texto creativo según lo que vayamos a necesitar. Podríamos relatar y podríamos elaborar un guión cuando sea necesario tal vez generar algún diálogo entre personajes o un diálogo del autor para con el lector, se me ocurre. Hay diferentes formas de realizar esto, pero todas dentro de lo que va a ser el género literario creativo. La palabra creativo resulta mágica, lo puedo decir así, porque no va a encontrar barreras al momento de crear. Total libertad está permitida, así que este es un elemento que más bien nos ayuda a poder explotar mucho más nuestro potencial. Además, tenemos el cuento. El cuento, ya lo habíamos visto, puede ser también entendido como una narración, donde también ya va a entrar el relato. En ambos se puede observar una especie de contar cosas, contar acontecimientos, hacer parte a alguien de algo que tú has visto, que tú has imaginado, has soñado. Es decir, es una forma de narrar hechos, sucesos, sean ficticios, sean reales,
sean pasados, presentes o también en el futuro. La cuestión es darles un tiempo y un espacio definidos. Nico. Buen día, licenciada. Acotando lo que acaba de decir, ¿se puede tomar en cuenta como un relato o como un cuento, digamos, las experiencias de costumbres bolivianas? Por ejemplo, le explico. Mi papá es de Potosí y él tiene varias sobre que la iglesia del diablo, que le dicen porque es una frontis de iglesia, que le habían quitado toda la parte de atrás porque se decía que había rituales y demás cuestiones y lo habían dejado simplemente como referencia. También el tema algunos le dicen la carretilla del diablo, pero o sea, ciertas historias que involucran el tema de Potosí. Entonces, estos relatos entran dentro de eso a pesar de no estar contextualizados en un tiempo específico. Pueden, entran dentro de esta categoría porque al hablar de cuentos, relatos, indirectamente estamos entrando al terreno de la narración. Y como habíamos visto ya anteriormente en textos narrativos, podremos tomar fábulas, leyendas, tal vez historias épicas, que no necesariamente tienen un lugar y tiempo bien definido, pero que al ser un relato y una narración, una manera de contar algo, sí pueden y entran, de hecho, en esta categoría. De hecho, es una forma también muy práctica y muy fácil de entender que a veces algo tan cotidiano como un relato que pasa de generación en generación puede ahora mismo desarrollarse dentro de la escritura creativa. Muy bien, Nico, muy buen aporte, gracias. Y finalmente tenemos al ensayo. El ensayo es una de las piezas, digámoslo así, claves dentro de redacción y enseguida vamos a ver por qué. Primero, brevemente, una pequeña explicación de cada uno de los 4 elementos que acabamos de ver. Un guión, como habíamos visto, es un texto donde una conversación se plasma de manera escrita, donde hay un diálogo entre 2 o más personas, personajes de una historia. Es útil siempre y cuando se planee incluir algún video en el texto y se requiera previamente de su preparación y composición previa. Por otra parte, el cuento, y acá entra lo que ya mencionábamos hace unos minutos, es una narración, ¿no es cierto?, con un argumento muy sencillo que busca despertar reacción emocional en el lector. Es por eso que todo lo que entendemos como leyendas, costumbres, tradiciones, muchas veces son materializadas en cuentos sencillos, breves, de impacto, que van pasando de generación en generación. Un relato, de igual forma, es una narración, pero ya con un poco más de estructura en cuanto a la trama. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar una sucesión de hechos que van a ir formando la historia. Es muy útil en el caso de que queramos incluir ejemplos en el relato y en caso de que queramos hacer partícipes a nuestros lectores de lo que estamos relatando. Luciana. Gracias, licenciada, buen día. Se me quedó una duda sobre lo que mencionó mi compañero Nicolás. En vez de cuento, ¿no sería relato? Las historias de Potosí y demás. Pasa que son 2 modalidades muy parecidas, con la única diferencia de que el cuento resulta mucho más sencillo, mucho más fácil de exponer, de relatar, de contar. En cambio, el relato es un poco más estructurado y con una estructura medianamente extensa. En un relato podemos incluir ejemplos. En cambio, en el cuento nos vamos directamente a transmitir la idea y más nada. No nos extendemos, digámoslo así, no ampliamos tanto el terreno en el que vamos a desarrollar la idea. Esa es la principal diferencia, digámoslo así, entre el cuento y el relato, que el cuento es mucho más breve, mucho más sencillo y apela más a la reacción emocional del lector. El relato más nos puede servir para ejemplificar alguna situación con una narración de varios hechos que formen una historia. ¿Se entiende?
Un cuentito súper breve lo puedo hacer, digamos, con la leyenda del Sambo Salvito. Es súper, súper clásico, ¿no es cierto? Tengo al ladrón, tengo a la mamá, tengo a los amigos malos, entre comillas, y tengo un escenario. La paz del año 70, del año 50, digámoslo así. En cambio, en el relato ya podría tejer una historia en base al cuento del Sambo Salvito. Podría tener cómo inició su etapa, cómo fue que su auge o su mala fama fue creciendo con los hechos, con los años, con cada cosa que iba haciendo, cómo fue que lo capturaron, cómo murió. Es decir, saco toda una trama de una idea tal vez muy pequeñita que en un cuento la relato y la expongo de forma mucho más concreta y concisa. ¿Se entiende? Ok, qué bueno. Finalmente, tenemos al ensayo. Un ensayo es lo que también muchas veces realizamos en una monografía, en una tesis, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es un texto que explora, analiza, interpreta y evalúa un tema en específico, a fin de obtener ciertos ideales que convenzan y que persuadan al lector de que mi punto de vista es válido. El ensayo permite sintetizar un tema y tiene como finalidad explorarlo, argumentar, hablar más sobre un tema determinado. Haciendo un paréntesis, en escritura creativa podemos seguir algunos pasos, algunas técnicas que nos van a servir como herramientas para realizar un texto de la mejor forma posible. Tenemos acá una serie de 7 pasos que también se asemejan mucho a lo que veíamos ayer como pasos básicos dentro de la redacción. En primer lugar, planear mi rutina de escritura y escribir a diario. No siempre todo lo que escriba va a ser útil, pero definitivamente en todo lo que escriba voy a encontrar, aunque sea una pequeña parte que sea útil y que me aporte a un texto final. Stephen King, por ejemplo, el conocido literato y el gran genio de los dramas, de las obras de suspenso, con algo de terror también, escribe aproximadamente 6 hojas diarias dentro de lo que ha tomado como su pasión, pero sobre todo como su trabajo, su fuente de ingresos. Con esto no digo que todos vamos a escribir 6 hojas diarias, ¿no es cierto? Pero con escribir una hoja, un párrafo, tener ideas que me vayan dando pautas para formar una historia, ya es algo, ya es un avance. Nicolás. Sí, Licen, hay un ejercicio que no sé si, bueno, viene al caso, pero que me funciona mucho a la hora de poder escribir algunos relatos. Eh, una libreta pequeña para poder ir, porque durante el día con las actividades que uno tiene, si es que no está, digamos, enteramente enfocado en su tiempo en realizar la redacción, hay ejercicio que es la libreta, apuntar frases o oraciones puntuales sobre el contexto del relato. Es decir, digamos que mi relato trata de qué sé yo, los desamores de una princesa, por así decirlo. Entonces, voy colocando ciertas frases porque a veces, no sé si les ha pasado que alguno se levanta de la cama después de dormir con cierta idea por un sueño, por algo. Entonces, se va muy rápidamente. Entonces, ese ejercicio funciona para que el momento que se empiece a redactar de nuevo, se pueda revisar estas frases o estas oraciones y poder seguir argumentando ciertas situaciones en el contexto de la historia. Efectivamente, y es una idea muy buena la que nos acabas de dar y sobre todo es una técnica y una estrategia que ayuda mucho a capturar lo que tengamos en el momento. Puede ser una libreta al lado de la mesita de noche en tu dormitorio, donde puedas apuntar lo que se te venga a la mente, o ya que estamos tan conectados todo el tiempo al celular, guardarlo aunque sea en la sección de notas. Tal vez alguna idea, algo que te surge en el momento, algo que ves en la calle, te da rabia, te genera una emoción, lo redactas y en algún momento dices, ah, caramba, de verdad que esto se lee muy bonito.
somos capaces de crear cosas muy lindas. La única condición y el único requisito es poder capturarlas y después materializarlas en un escrito creativo. Es muy buena estrategia. A muchos tal vez también nos ha pasado que despertamos un día particularmente inspirados, ¿no es cierto? O con la sensibilidad a flor de piel, y son esas emociones precisamente las que generan muchos pensamientos que posteriormente podemos potenciar y podemos plasmar en una obra escrita, ¿ok? Todos tienen algo importante que decir siempre. Desde su punto de vista, hasta el hecho más cotidiano puede contener cierto toque de poesía, de estética. Hay muchas formas de materializarlo, pero la principal específicamente es esa que Nicolás nos acaba de adelantar y que está en el punto 4. Escribe tus ideas, previamente leyendo mucho sobre distintos temas. Solamente leyendo vamos a poder identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué ideas puedo rescatar, tal vez si esas ideas me sirven para generar nuevas ideas y así ir recopilando y acoplando toda la materia prima que posteriormente se va a plasmar en un escrito. Como verán, escribir y redactar es algo que cotidianamente podemos hacer de la forma más básica y posteriormente le añadimos mucha más belleza con los recursos y con todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas. Es muy importante, como les decía, usar figuras literarias ya para elaborar mi producto y antes de elaborar mi producto, estructurar las ideas que voy a escribir. Puedo tener 100 ideas, pero solo 90 me sirven. Ok, está bien. Esas 10 las voy a desechar. Es mejor siempre tener una gran cantidad de dónde escoger que en el momento crear ideas al azar, súper improvisadas, que no aporten algo bonito. Así que de hoy en adelante, no solo para el lenguaje, incluso para redacción periodística, acostúmbrense a estar, si no es con el celular y con notitas poder escribir ahí, una libreta que les permita capturar lo que ven en el momento. Un periodista nunca se separa de su libreta. Absolutamente en todo su entorno y en su rumbo cotidiano puede encontrar una noticia, una declaración, puede ir redactando una crónica respecto a algo. El entorno en el cual nos desarrollamos nos ofrece mil y un herramientas y mil y un elementos que pueden ser desarrollados ya de una forma escrita que aporten con conocimiento, con información, con placer estético y sobre todo que nos permitan vincularnos con nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestra audiencia, con todos aquellos que se interesen en lo que tenemos que decir. Bien, finalmente creamos lazos con el lector por medio de mis personajes, de las historias y de cómo las voy contando. He ahí la importancia de capturar la atención y de resultar siempre un autor interesante. Ahora sí, nos vamos a adentrar en la parte práctica, viendo muy rápidamente qué es un ensayo. Estoy segura que muchos de ustedes ya han escrito alguna vez un ensayo, tal vez en modalidad monografía, en modalidad ensayo netamente en el campo académico, literario, pero acá vamos a pulir y a perfeccionar nuestra técnica para escribir un ensayo. El ensayo analiza o comenta un tema, un concepto, una idea de manera medianamente breve, pero con el sustento suficiente para manifestar una visión y opinión personal del autor. Antes de escribir un ensayo, el autor lleva adelante una investigación para poder contar con material necesario y suficiente que le permita argumentar sus posturas. Si yo voy a hablar del creciente nivel de feminicidios en La Paz, tendré que respaldarme con otros artículos, con noticias, tal vez con índices estadísticos, con todo aquello que me permita reforzar y sustentar lo que voy a decir.
Luciana. Una duda, licenciada. Digamos, si te dicen, haz un ensayo de un libro, yo tengo que agarrar cualquier tema que haya abarcado el libro. Digamos, si trata el libro de, no sé, la metamorfosis de Kafka, eh, digamos, me dicen, haz un ensayo de ese libro. Y yo puedo agarrar, no sé, algún tema psicológico aparte del libro, o sea, cualquier tema que abarque el libro, puedo agarrarlo, o cómo es. El licenciado está muteado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bien. Efectivamente, según lo que me consultas, y bueno, respondiendo a la duda, el ensayo puede tomar el enfoque que tú prefieras siempre y cuando no haya una línea establecida. Por ejemplo, podrían pedirte un ensayo sobre la metamorfosis de Kafka desde el punto de vista psicosocial. Ah, ok, ahí sí no me tengo que salir de eso. Ahora, tal vez te piden solamente un ensayo sobre el libro de Kafka. Podrías irte a la parte netamente teórica, podrías irte a comentar su contenido, a comentar su influencia en la juventud actual. Podrías tomar diferentes perspectivas para hablar sobre una obra literaria. Siempre y cuando no haya un requisito previo para su conducción, el ensayo te da esa libertad de tratar el tema desde tu punto de vista y desde aquello que tú quieras argumentar. ¿Ok? Los ensayos, acabamos reforzando un poquito tu duda, Luciana. Los ensayos no nos brindan resultados concluyentes, sino que aportan elementos para reflexionar. Sobre un mismo libro, los 30 estudiantes que tenemos en el aula, que tengo en el curso, digámosle así, pueden dar un punto de vista muy distinto, pero absolutamente todos van a aportar algo sobre la obra, ¿no es cierto? Al hablar de puntos de vista, incluso una misma persona puede hacer varios ensayos sobre un mismo tema, desde diferentes perspectivas. Entonces, eso es lo lindo de estos textos, que permiten reflexionar, adentrar, abrir la perspectiva sobre un tema sin importar cuál sea este, pero reforzar la capacidad de reflexión y de análisis sobre el mismo. El ensayo se caracteriza especialmente por ser argumentativo y expositivo. Argumentativo porque obviamente voy a reforzar mis puntos de vista como autor para convencer a algo de alguien. Y si no lo convenzo, por lo menos le daré algo en qué pensar, ¿no es cierto? Pueden ser posturas contrapuestas. No por ello son negativas, sino que al contrario, refuerzan la capacidad de debate o de análisis sobre un tema. Además, decíamos, son expositivos porque los ensayos nos explican una serie de ideas que motivan su elaboración. Ejemplo, tú, Luciana, quieres hacer un ensayo sobre Kafka, sobre su obra La Metamorfosis, y necesitas y quieres explicar que lo que te ha motivado a analizar esta obra es la similitud que encuentras entre lo que pasa en la trama como tal y lo que vive hoy en día un joven con depresión. Podría ser un tema súper interesante desde una perspectiva muy única, pero que va a enriquecer y va a invitar a la reflexión. Entonces, eso es lo lindo, poder explicar qué ideas te están motivando de ese texto para elaborar nuevas ideas que inviten al análisis. Un ensayo corto puede realizarse sobre cualquier tema, sobre cualquier disciplina y generalmente presenta esta estructura. Iniciamos con una introducción, su correspondiente desarrollo, la conclusión y sus anexos. En la introducción
Como en todo libro, como en todo texto, el autor presenta el tema. No digo de qué trata, ni cómo termina, ni qué va a pasar. Simplemente hago una presentación que resulte interesante y atractiva para captar la atención del lector. Se me ocurre, podré tal vez poner en una introducción de un ensayo, esta obra te presentará la trama de la metamorfosis de Kafka como nunca la habías visto. Estoy dejando un elemento en suspenso, ¿no es cierto? Invito a la persona a decir, ah, caramba, si esto me está mostrando algo como nunca lo he visto, ¿qué punto de vista será? A ver, y leo. Se trata de dejar cierto suspenso y de invitar a la persona a despertar su curiosidad y leer el resto del texto. Continuando, ya tenemos el desarrollo del texto, donde vamos a desarrollar y desglosar todos los argumentos que de manera muy sutil he dicho en la introducción, pero sobre todo los argumentos que refuercen mis opiniones y criterios personales. Puede incluir algunas alusiones, citas directas o indirectas de otras personas que hayan abordado el tema desde su propio punto de vista, pero que me puedan ser útiles para refutar o para confirmar un criterio. Concluyo reforzando mi idea y las ideas que he ido desglosando a lo largo de todo el texto, siempre dejando en evidencia cuál es mi postura final. Supongamos que en el desarrollo he tocado 6 argumentos o 6 ideas claves. En la conclusión podré decir, en efecto, para concluir, podemos mencionar que la metamorfosis de Kafka es una obra atemporal que invita a los jóvenes a evitar una transformación negativa, sino salir del capullo y dejar ver todo su esplendor. Punto. Un mensaje bonito que impacte y que diga, wow, qué bonita forma de concluir. Es decir, es la cumbre y es el broche de oro para todo lo que has explicado previamente. Finalmente, algunos ensayos presentan la parte de anexos cuando he citado a lo largo del texto a otros autores o he tomado como referencia otras ideas u otras frases extraídas de algunos libros. Así que en la parte de anexo, pues coloco una bibliografía con aquellos autores o aquellos libros a los que haya consultado para crear mi propio ensayo. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, tal vez? Nico. Licenciada, dentro de la explicación que usted nos dio, ¿se puede insertar el tema de eh, referencias bibliográficas en el ensayo? Así más o menos como se hace una tesis, ¿verdad? Sí, podrías en el caso de que el ensayo sea un poco más extenso. Esto para no saturar al final, digamos, un montón de bibliografía. Pero por lo general en ensayos que sean de extensión medianamente breve, unas 5 páginas, 6 páginas, se suele utilizar y colocar estos argumentos y estas acotaciones directamente en una capita de bibliografía. Ahora bien, les voy a dejar en la plataforma un ejemplo de ensayo para que puedan, en primer lugar, leer el contenido, obviamente, pero lo más importante es que puedan ver la estructura, cómo el autor deja ver sus ideas, hay un hilo conductor, hay una forma de redactar en la que se presentan argumentos, se expone idea. Se trata de dar un criterio u opinión respecto a lo que estoy diciendo y sobre todo se crea un material académicamente valioso porque un ensayo bien construido puede ser la referencia bibliográfica de algún futuro ensayista de acá a unos años, a unos meses.
Es decir, ustedes van a crear un material de calidad tan alta que puede llegar a ser fuente de consulta posteriormente para alguna otra persona que quiera referir su ensayo como el de un autor que está dando una idea buena y que yo también quiero utilizar. Este tema de los ensayos es una cadena, digamos, o una serie concatenada de ideas que enriquecen al conocimiento. Nunca antes habíamos tenido a nuestra disposición tanto material, ¿no es cierto? Nuestros papás tal vez iban a la biblioteca, tal vez muy pocos han llegado a conocer Internet, tal vez lo han conocido recién gracias a nosotros, pero nosotros sí estamos en la ventaja, lo voy a decir así, de poder acceder a información de manera ilimitada, el tiempo que quiera, donde quiera. Se nos hace mucho más fácil de acceder a esta información. Pero así como tenemos la facilidad de acceder, también debemos tener el cuidado de saber qué información consultar, ¿no es cierto? Wikipedia no es una fuente confiable. Se los digo, se los repito, tómenlo en cuenta, por favor. Información que puede ser editada en cualquier momento, nunca va a ser una referencia tan sólida como aquella que nos ofrece un autor en un libro eh, editado en años y que tiene la suficiente base teórica como para ser conocimiento que no puede cambiar tan fácilmente, ¿no es cierto? Nico. Sí, dicen, hay una herramienta para saber cuál es esa información que está avalada por alguna entidad reconocida, ya sea esto un profesional o una universidad, un ministerio, cosas así. A mí me enseñaron que para realizar una búsqueda en Google, uno tiene que colocar 4 iniciales y a partir de ahí te dan los artículos referentes al tema con un código. Este código es el ISBN, B grande, B de burro. Entonces, estas 3 o 4 letras que colocadas al final de la búsqueda le dan este código y ese código es certificado a nivel internacional y obviamente referido a que la información que se está vertiendo está avalada por una entidad reconocida. Entonces, ahí se sale del tema de decir que tal vez es un blog que se puede reescribir o la misma Wikipedia que se puede entrar y se puede reescribir. Efectivamente, hay varios programas, hay diversidad también de herramientas que se nos facilitan para tener la certeza de que la información que estamos consultando es válida o no es tan creíble y tan fiable. Incluso podríamos llegar a usar el Google Academy para filtrar los resultados y únicamente basarnos en literatura académica, artículos científicos. Hay muchas páginas. Si mal no recuerdo, es el ResearchGate, tenemos el Cielo, tenemos Science Direct, tenemos Scopus. Hay diferentes plataformas que nos ofrecen incluso solamente artículos científicos con el formato, tanto en forma como en fondo, ideal para considerarlo literatura válida y artículos que sí tengan este peso de ser confiables y que no nos vayan a hacer quedar mal, ¿no es cierto? Imagínense citar en una tesis Wikipedia. No es ningún sustento científico. No puedo considerar esa investigación confiable y mucho menos al tesista confiable, ¿no es cierto? ¿Qué clase de investigadores seríamos? Hay herramientas y hay programas, incluso la acotación que nos hace Nico es muy válida, que permiten en todo este universo de información distinguir qué es lo que sí me va a aportar y qué es lo que tengo que desechar. Les voy a pasar el link de estas páginas de consulta de artículos académicos para que vayan familiarizándose con esto, chicos. Es muy importante para cualquier forma de periodismo siempre consultar a fuentes que sean confiables, que sean oficiales y que no los dejen mal parados. Bueno, bien, como les mencionaba, les voy a dejar también un ensayo, uno sencillito, muy breve, no es de ningún área técnica, es un ensayo sobre
redes sociales y cómo se desarrollan estas en el ámbito de lo público y lo privado, de la argentina Florencia, no recuerdo el apellido, pero va a estar cargado en la plataforma, ¿ok? Vayan revisándolo para irse familiarizando con esta nueva forma de texto que vamos a ver y que ya nos hace elevar un poquito más la dificultad, pero sobre todo que va a ejercitar mucho nuestra mente, nuestra capacidad de escritura y nos va a llevar a un nivel donde lo que digamos pueda ser considerado válido y sobre todo que sea un punto de vista capaz de ser argumentado por sus propios autores. ¿Ok? Bien, con eso concluimos la clase. Muchas gracias por su puntual asistencia, chicos. No se olviden que el día viernes vamos a realizar una actividad durante la clase referida al libro de su preferencia, ¿no es cierto? Tengan el libro en físico, por favor, de preferencia. Digital nos puede servir, pero no tanto. Mejor si es un libro físico, ¿ok? Va a ser nuestra materia, nuestro material también para utilizar el viernes y para realizar nuestra primera tarea muy relacionada a este tema del ensayo. Muchas gracias, chicos. Tengan un buen día. Cuídense mucho. Abríguense. Y nos vemos el día viernes a las 8:30. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego, licenciada. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.